Bien, el creacionismo. El creacionismo es un movimiento que nace con el chileno Vicente Huidobro y no es un nombre que él se haya puesto, sino que lo empiezan a llamar creacionista. Vicente Huidobro es un chileno y es una conferencia en Buenos Aires donde él expone su teoría cuando lo empiezan a llamar creacionista. Fue en una conferencia en el Ateneo de Buenos Aires dada en junio de 1916, donde expuso plenamente su teoría. Allí se lo bautizó como creacionista, por haber dicho que la primera condición del poeta es crear, la segunda condición es crear y la tercera es crear. José Ingenieros, que era un profesor y poeta argentino, que era uno de los asistentes, le dijo luego: su sueño de una poesía inventada en cada una de sus partes por los poetas me parece realizable, aunque usted lo haya expuesto en forma muy clara e incluso muy científica. Casi la misma opinión la tenían los filósofos en Alemania y donde quiera que él haya explicado sus teorías. Es hermoso, pero es irrealizable. A lo que él responde: ¿por qué habrá de ser irrealizable? Responde en su conferencia dada ante el grupo de estudios filosóficos y científicos del doctor Allende en París en enero de 1922. Estas son las palabras que él responde. Si el hombre ha sometido para sí a los tres reinos de la naturaleza, el reino mineral, el vegetal y el animal, ¿por qué razón no podrá agregar a los reinos del universo su propio reino, el reino de sus creaciones? ¿Qué es un poema creado para Huidobro? El poema creado es un poema en que cada parte constitutiva y todo el conjunto muestra un hecho nuevo, independiente del mundo externo, desligado de cualquier otra realidad que no sea la propia, pues toma su puesto en el mundo como un fenómeno singular, aparte y distinto de los demás fenómenos. Él sostenía que hasta ahora lo que se había hecho era imitar a la naturaleza. ¿tá? Y él decía que el poeta tenía que hacer lo que hace la naturaleza, es decir, crear, pero no imitándola. Es decir, por ejemplo, hay en una época en que se le cantaba a la rosa, y él tiene en arte poético: no cantéis a la rosa, oh poetas, hacedla florecer en su poema. ¿Qué quiere decir? Que tienen que imitar él dice que el poeta tiene que imitar el poder creador de la naturaleza y no hablar sobre la naturaleza en sí misma. ¿Sí? Es decir, mediante esta forma, él dice que hasta ese momento nada se había inventado, ¿no es cierto? Y él empieza a hacerlo y empieza a escribir de esta manera, y nosotros vamos a estudiar poemas árticos, vamos a estudiar un poema que es Bayrum, y allí lo van a ver más detenidamente. ¿Sí? Fíjense, él
tiene un manifiesto que se llama Non Serviam. Serviam quiere decir serviré, naturaleza, no te serviré, del latín. Se las voy a leer, ¿sí? Más allá de eso, capaz que la clase que viene abro pizarrón y escribimos lo mismo, algunas ideas principales. He aquí que una buena mañana, después de una noche de preciosos sueños y delicadas pesadillas, el poeta se levanta y grita a la madre natura, non serviam. Con toda la fuerza de sus pulmones, un eco traductor y optimista repite en las lejanías, no te serviré. La madre natura iba ya a fulminar al joven poeta rebelde, cuando éste, quitándose el sombrero y haciendo un gracioso gesto, exclamó, eres una viejecita encantadora. Ese non serviam quedó grabado en una mañana de la historia del mundo. No era un grito caprichoso, no era un acto de rebeldía superficial, era el resultado de toda una evolución, la suma de múltiples experiencias. El poeta, en plena conciencia de su pasado y de su futuro, lanzaba al mundo la declaración de su independencia frente a la naturaleza. Ya no quiere servirla más en calidad de esclavo. Vieron entonces que acá está esta idea que yo les decía de la imitación de la naturaleza. Imitación de todo, porque fíjense, porque yo a veces, yo sé que es difícil de entender y siempre les hago una relación con lo que es la pintura, que es más fácil de comprender. Vieron que hasta ese momento el mejor cuadro era el cuadro que reproducía mejor la realidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa hacia fines del siglo XIX? ¿Qué es lo que aparece que hace que eso no sea tan valioso? La reproducción exacta. La pintura abstracta o el surrealismo. Pero aparece eso a consecuencia de que, también a consecuencia de ustedes van a estudiar, a consecuencia de factores políticos, de evolución de arte, etc. Pero además, ¿qué es lo que aparece a fines del siglo XIX? La fotografía. La fotografía aparece y hace, ¿sí?, que cualquier cuadro quede desmerecido, porque era mucho más exacto una foto, ¿tá?, aunque sean las rudimentarias primeras máquinas, dejaba plasmada mucho mejor la realidad que lo que era cualquier reproducción por un artista. O sea que ellos empezaron a dar cuenta que hasta el momento había sido necesario y era mejor, cuanto alguien mejor pintara, era el que mejor reproducía la realidad. Una silla más parecida a una silla, un ser humano más parecido a un ser humano, las proporciones exactas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Y esto ya les sirve para lo que ustedes, las vanguardias que vayan a ver y entender. Van a ver que cada vanguardia quiere proponer una forma distinta de expresión, es decir, de crear en esa realidad y transformarla, ¿no es cierto? Es decir, bueno, ¿cómo podemos esta realidad que tenemos, esta forma de expresión, ¿tá?, hacerla diferente? Entonces van a ver que ahí en las diferentes vanguardias van a encontrar una forma, una propuesta, que muchas veces es lo que sientan los manifiestos, esas propuestas diferentes que cada vanguardia siente cómo debe ser el arte y la literatura. ¿Entienden la idea? Entonces, eso es lo que llama ya esta declaración de la independencia de la naturaleza. Ya no quiere más servirla en calidad de esclavo. Sigo leyendo entonces el manifiesto Non Serviam de Vicente Huidobro. El
el poeta dice a sus hermanos: hasta ahora no hemos hecho otra cosa que imitar al mundo en sus aspectos. No hemos creado nada. ¿Qué ha salido de nosotros que no estuviera antes parado ante nosotros, rodeando nuestros ojos, desafiando nuestros pies o nuestras manos? Hemos cantado a la naturaleza, cosa que a ella bien poco le importa. Nunca hemos creado realidades propias, como ella lo hace lo hizo en tiempos pasados, cuando era joven y llena de impulsos creadores. Hemos aceptado sin mayor reflexión el hecho de que no puede haber otras realidades de las que nos rodean. Gente, queda menos de un minuto. Les digo, hasta la próxima, y esta clase se las paso, la voy a pasar y se las